Hola, ¿cómo están? En este video voy a traer la gráfica de la función seno, ¿sí? Vamos a ver dentro de las funciones trigonométricas cómo graficamos cuando nos aparece, ¿sí? Hablando, por supuesto, siempre digo lo mismo, de trabajarlo con hoja y lápiz y regla. Estamos trabajando en la carpeta, ¿sí? Hay un montón de programitas que ya hoy en día hacen estas gráficas y uno después puede trabajar con el análisis, pero bueno, voy a ver de trabajarlo de esta manera para quienes justamente se les pida hacer la gráfica en la hoja de, en este caso, la función y igual a seno de x. Voy a trabajar primero la función así, ¿sí? A secas, como se dice, y igual a seno de x, y después vamos a agregar algunos otros valores, un numerito acá multiplicando, otro acá adentro, vamos a ir viendo cómo se relaciona con eso, la amplitud, la frecuencia, el período, vamos a trabajar un poco eso. En este video no vamos a ver ángulo de fase porque para hacer la gráfica trae varias complicaciones. Yo personalmente con esta problemática de pandemia, por ahí a mis estudiantes preferí recortar esa parte de ángulo de fase y cómo se construye la gráfica porque cambia bastante. Vamos a trabajar con esos tres puntos de análisis: amplitud, frecuencia y periodos. Y esas tres cosas son las que vamos a analizar una vez que hagamos el gráfico. No demoro más, antes que nada, como les pido siempre, recomienden el canal, si se suscriben genial, cualquier comentario me ayuda a la difusión y siempre estoy atento a ir respondiendo cualquier duda que puedan surgir en los comentarios de los videos. Así que cualquier cosa me escriben ahí abajo. Bien, vamos a arrancar. Vamos a graficar, como les decía, la función y igual a sen de x, ¿sí? Solamente así, sencilla, de la manera más sencilla, como hago siempre, arrancando de lo más sencillo y después lo vamos complejizando. ¿Qué pasa? Tenemos una tabla de valores, ¿sí? Esta tabla de valores puede ser que el profe se la haya dado, el profe, la profe, o no. Yo generalmente trabajo dando, ¿sí? Una tabla de valores con algunos valores de x y van a calcular los valores de y para hacer el gráfico. Estos valores de x no se asusten si los están viendo con pi, ¿sí? Con fracciones y pi escrito en radianes. No hay problema, se puede trabajar en grados, ¿sí? Sexagesimal, o en radianes. Yo voy a hacer un ejemplo con grados y el segundo, ¿sí? En este mismo video, lo voy a hacer con la notación en sistema radial, usando acá justamente el pi en radianes. Si están viendo esto, se supone que ya trabajaron antes sistema sexagesimal, sistema radial y las equivalencias, ¿sí? Es lo mismo. Trabajar con un rango de 0 grados a 360, como puse yo acá en el gráfico, por ejemplo, es lo mismo que trabajar en un rango de 0 grados o 0 pi a 2pi, ¿sí? Trabajar un rango de grados 0, 360 es lo mismo que trabajar 0pi a 2pi radianes, ¿sí? Vamos a empezar. ¿Cómo hacemos esto? Voy a trabajar reemplazando en la calculadora cada uno de estos valores de x, como una tabla de valores común que pueden haber trabajado para cualquier función. ¿Qué voy a hacer? A mí me indica que la función es igual a seno de x. Entonces eso van a ir haciendo en la calculadora, ¿sí? En la calculadora la función seno aparece generalmente como sin, ¿sí? Ya sea en calculadoras tradicionales o en el celular aparece como sin. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a apretar sin y pongo, por ejemplo, primero 0 grados, ¿sí? Algunas calculadoras necesitan ponerle grados, otras ya al estar trabajando con la función seno, la calculadora ya entiende que ustedes lo que están introduciendo es un grado, entonces no es necesario, vayan probando. Si hacen sin de 0 en la calculadora, les tiene que dar 0, ¿sí? Es importante que tengan la calculadora, que se fijen que no esté programada para radianes, ¿sí? Tiene que estar configurada normal, que no les diga radianes en la calculadora del celular. Viene un botoncito donde apretan rad y la están pasando a radianes, pero eso es para el segundo ejemplo, ¿sí? En este caso no tiene que estar configurada para radianes porque les va a dar mal. Seno de 0 les va a dar 0. Y así van haciendo con cada uno, ¿sí? Van a escribir, por ejemplo, después seno, abren paréntesis. Está bueno que se acostumbren a abrir paréntesis porque después va a haber, como les decía, más números, acá más cuestiones. Es importante que se acostumbren a abrir paréntesis. Sin, abro paréntesis, escribo ahora el 45, cierro paréntesis, pongo el igual, ¿sí? Con 45 les tiene que dar 0,7 o 0,70, lo pueden ver también, ¿sí? Yo lo voy a trabajar como 0,70 para que se entienda que estoy casi llegando al 1. Y así van trabajando con cada uno. El seno de 90 les tiene que dar 1. El seno de 135 les va a repetir de vuelta el 0,70. ¿Sí? Van a ver que se van repitiendo algunos valores por la característica que tiene la gráfica. Ahora vamos a ver. 180 vuelve a dar 0. ¿Sí? 225 les va a dar 0,70 pero negativo. Se va a ir hacia abajo la gráfica. Ahora vamos a ver.
con 2,70 les va a dar menos 1 y después de vuelta 0,70 y el 3,60 les da 0. Ya les digo, si ustedes están trabajando con valores de pi en radianes, ¿sí? Les tiene que dar igual los mismos resultados dependiendo qué números tengan. Por ahí practiquen primero con esto, después vamos a hacer, como les digo, en el segundo ejemplo de este mismo video, un ejemplo con radianes para que se den idea de cómo hacerlo. Cualquier cosa, pausan el video, lo vuelven a ver, fíjense que esto les dé de esta manera, ¿sí? Que les quede así los resultados en el eje Y. Y vamos a ver cómo pasamos eso al gráfico. Es igual que cualquier gráfico que yo quiero construir. Primero, los valores del eje X los ubico acá, ¿sí? Respetando siempre que sea la misma distancia, o 1 centímetro, o medio centímetro, la que fuera, pero siempre la misma distancia en el eje X, y lo mismo en el eje Y. En el eje Y, fíjense que yo hice incluso hasta 2 y hasta menos 2, porque yo ya sabía que acá incluso me va a sobrar lugar. Porque esto tiene como máximo el 1, como mínimo, ¿sí? El punto más abajo que llega es el menos 1. Entonces yo hice hasta 2, pero porque quería que sobre un poco ahí en el gráfico. Si no, lo pueden hacer hasta 1 y menos 1 y no hay problema. Hay veces que justamente, si tiene algunos números agregados, ahora vamos a ver qué significa esto, no va a dar siempre hasta 1 y menos 1. Puede ser hasta número que sea para arriba y para abajo, sí va a ser el mismo, vamos a ver eso ahora, ¿sí? Pero puede variar los valores del eje Y. Y los valores del eje X varían según el rango, el intervalo con el que ustedes trabajen. En este caso, entre 0 grados y 360. ¿Cómo marco esto? 0 grados es acá, me da como resultado 0. Es el eje, digamos, el origen de coordenadas, el 0, 0 sería en este caso. Después tengo que 45 me da 0,70. Entonces, marcándolo con la regla, así yo ya lo tengo más o menos punteado. Con 45 subo aproximadamente a lo que sería 0,70, un poquito más abajo del 1. Y así voy haciendo con cada uno. El 90 me da 1, me queda acá. Con el 135 vuelve a dar 0,70, un poco más abajo del 1. ¿Sí? Así voy viendo. Por supuesto, ustedes siempre ayúdense con la regla, vayan tomando las medidas necesarias, así que mientras más exacto sea, mejor les va a quedar la gráfica. 180 es el 0. 225 es menos 0,70, voy hacia abajo, ¿sí? Cuando empieza la variable y a tener un valor negativo, significa que tengo que ir esa medida, pero para abajo. Siempre acuérdense moviéndome en la línea del valor que tengo de X. 225 quiere decir que yo me paro en el 225, me voy a mover así en esta línea imaginaria, o hacia arriba o hacia abajo. Como es negativo, menos 0,70, voy hacia abajo. El 270 me da menos 1. El 315 me da menos 0,70 y el 360 me da 0 de vuelta. ¿Sí? Y ahí ya me quedaron los puntos marcados. ¿Qué voy a hacer? Unir siempre las funciones trigonométricas seno y coseno tienen una forma ondulada. ¿Sí? No tengo que unirlo de manera recta ni nada parecido. Siempre se mueven en forma de onda. ¿Sí? Vamos a ver después con coseno. El coseno en vez de iniciar de 0 inicia de 1. Pero después sigue el mismo patrón, siempre en forma de onda, seno y coseno. Tangente funciona diferente. Bueno, acá tenemos el gráfico. Completamos en base a esta fórmula, igual seno de x, ¿sí? La más sencilla. Completamos la tabla de valores, utilizando en este caso sistema sexagesimal de grados, pero funciona igual si tienen radianes. Lo único que hay que escribirlo en la calculadora, teniendo en cuenta que esté configurada la calculadora en radianes, utilizando el pi. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Una vez que completé esos valores de I, lo paso al gráfico, ¿sí? Como cualquier construcción de una gráfica a partir de una tabla de valores. Y vamos a marcar ahora amplitud, frecuencia y periodo. Les decía al inicio, el ángulo de fase no lo voy a usar en esta parte porque para hacer la gráfica cambia bastante, ¿sí? Voy a hacer un video específico de ángulo de fase. Acá vamos a ver dónde utilicemos ángulo de fase. Vamos a ver cómo analizar la gráfica, marcando la amplitud, ¿sí? La frecuencia y el periodo, que son los tres valores más sencillos de analizar en una gráfica. ¿Qué tengo que ver? Estos tres valores se pueden ver tanto en la gráfica como en la fórmula, ¿sí? Por ahí puede ser que algún ejercicio la profe les dé la fórmula y les diga que sin hacer la gráfica identifiquen la amplitud, la frecuencia y el periodo. Y se puede hacer. Puede haber otro tipo de ejercicio donde tengan un gráfico y ustedes tengan que determinar en base al gráfico la amplitud, la frecuencia y el periodo. Se puede hacer de cualquier manera.
Incluso hay ejercicios, yo sé dar a veces, donde yo les doy un gráfico y tienen que decirme a qué fórmula pertenece, ¿sí? Eso también se puede hacer teniendo en cuenta estos tres valores principalmente, ¿sí? Ya les digo, trabajando en este caso sin el ángulo de fase. Amplitud, frecuencia y periodo. La amplitud se define en la fórmula, es el número que está escrito acá adelante, que se escribe ahí adelante multiplicando al seno de otros números que van a aparecer ahí, que ahí vamos a ir viendo. Por ejemplo, acá, ¿sí? Vamos a borrar un cachito de esto. Acá, como yo no tengo ningún número multiplicando, acuérdense que siempre que no hay número multiplicando a una variable, en este caso una función, es un 1. Esto es como si yo estuviera multiplicando por 1, que por supuesto no cambiaría nada. Por eso, en este caso, yo podría decir que la amplitud en esta fórmula es 1. ¿Cómo lo veo en el gráfico? En el gráfico es el número máximo al que llega la gráfica. Fíjense que el número más grande que lo vimos acá, ¿sí? Al que llega la gráfica, el punto más alto al que llega, corresponde al 1. Y por lo tanto, por las propiedades que tiene este tipo de gráfica, si sube hasta 1, baja también hasta menos 1. Eso va a pasar siempre, ¿sí? Si sube hasta 3, va a bajar hasta menos 3. Si sube hasta 2 tercios, va a bajar hasta menos 2 tercios, ¿sí? Eso siempre se cumple. Fíjense, ¿dónde estábamos? Acá, la amplitud. Entonces, ¿qué voy a decir? La amplitud la puedo ver en la fórmula o la puedo ver en el gráfico, pero la amplitud es 1, ¿sí? Vamos a la frecuencia. Cualquier cosa, como digo siempre, lo bueno del video es que lo retroceden, vuelven a mirarlo si no se entendió. Vamos a pasar a la frecuencia. La frecuencia es la cantidad de ondas completas, ahora vamos a ver qué significa, que entran en un rango de 0 a 360 o de 0 a 2pi. Por ahí en las definiciones pueden tener escrito de esa manera, en algún material que les haya dado el profe, la profe, que la frecuencia es el número de ondas o la cantidad de ondas que entran en 2pi. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahí? Primero, saber qué significa una onda completa. Una onda completa es, supongamos que arranca acá, es cuando sube, llega de vuelta a lo que sería el 0, baja y vuelve a subir, ¿sí? Eso es una onda completa. Me pasa en el colegio, no sé si quedó muy equilibrada dibujada la onda, pero bueno. Me pasa muchas veces trabajando que se confunden con esto, con que sube y llega acá. Y a eso lo cuentan como una onda. Ahí no tengo una onda, ahí hice la mitad de la onda. La onda completa es subir, llego al 0, bajo y acá, ¿sí? Se completa. Ya pasó toda la parte por arriba y toda la parte por abajo y acá se completó la onda. En este caso, en la frecuencia, ¿sí? La frecuencia de esta gráfica es 1. ¿Por qué? Porque entra justamente una sola onda. Fíjense, esta arranca acá. Sube, baja, llegó al 0. Y justamente en ese rango, de 0 a 360 o 0 a 2pi, me entra una sola onda. Entonces la frecuencia es 1. Como lo veo en la fórmula, fíjense que acá, adelante de la X, aparece una F. Hay materiales que trabajan con A y acá ponen BX más C, que también sirve, ¿sí? Eso tiene que ver con la anotación del libro, de la fotocopia, de los materiales con los que estén trabajando. Pueden ser que tengan B en lugar de la F, que frecuencia la estén simbolizando con una B larga. También puede ser. Yo generalmente prefiero usar la F porque justamente hace referencia a la frecuencia. Lo importante es que sepan que es el numerito que está multiplicando a la variable X ahí adentro del paréntesis. En este caso, de nuevo, como yo no tengo, ¿sí? Nada, sería un 1. Eso es una X. Por eso entra una sola onda. Si yo acá tuviese un 2, ahora vamos a ver un ejemplo, las ondas se hacen más chicas y acá me entran dos ondas, hace 2 veces este movimiento de subir y bajar, ¿sí? En este caso es una sola. El periodo, por último, vamos a ver qué significa el periodo. Hay una formulita para calcularlo también. ¿Por qué? No es tan fácil verlo acá. Sí se usan esos valores, pero no es tan fácil verlo. El periodo es 2pi o 360 grados, si estamos trabajando con grados como acá, sobre la frecuencia, es decir, dividido la frecuencia. Entonces, si yo tengo solamente la fórmula, puedo saber el periodo igual. ¿Por qué hago? En este caso, si estoy usando grados, sistema sexagesimal, uso el 360. Y digo, bueno, la fórmula del periodo es 360 dividido la frecuencia.
La frecuencia es 1, entonces 360 dividido 1 me da 360, el periodo es 360. Ya lo pueden poner así, ahora vamos a ver cómo se ve en el gráfico. Ahí está bien, acá el periodo sería 360. ¿Cómo lo veo en el gráfico? En el gráfico lo que tengo que hacer, si no tengo la fórmula, supónganse y me pide que le diga cuál es el periodo se define como lo que mide, ¿sí?, cada una de las ondas midiendo sobre el eje X de manera horizontal, ¿sí? ¿Qué pasa? Siempre conviene ver la medida de la primera onda, eso es lo recomendable y se escribe de esa manera. ¿Qué significa eso? Yo miro la primera onda donde termina. El largo sobre el eje X de esta onda, por ejemplo, es 360 grados, porque termina acá. Por eso el 360 es el periodo. ¿Sí? Es medio confuso, frecuencia con periodo. Me ha pasado dando clase que por ahí confunden esas dos definiciones y se hace un poco de lío. Acuérdense que la frecuencia es la cantidad de ondas que entran en el rango de 2pi o 360 grados. En este caso, una sola. Ahora vamos a ver, como les decía, otro ejemplo. Y el periodo es lo que mide esa primera onda. Si ustedes tienen dos ondas, miden solamente lo que mide la primera, ¿sí? Y el periodo sería más chiquito. El periodo es la medida sobre el eje X, ¿sí?, horizontal a lo largo, de la primera de las ondas de la gráfica. Bien. Va a quedar un poquito largo este video. Hacemos el segundo ejemplo para que vean un poco esa variación cuando hay unos valores y ya vamos terminando. Bien, seguimos con el segundo ejemplo, como les decía. Vamos a ver ahora igual a 3 por el seno de 2x. ¿Sí? Ahí aparecen algunas variantes. Acuérdense, este numerito de acá lo tengo que tener en cuenta como que va a ser la amplitud. Y este numerito de acá, que está con la x, va a ser la frecuencia. Yo ahí ya sabría, teniendo solamente la fórmula, que la amplitud va a ser 3 y que la frecuencia va a ser 2. Es decir, yo por eso, fíjense, cuando armé la gráfica, al eje Y ya lo hice hasta 3 y hasta menos 3. Cuando van a graficar, fíjense cuál es el valor de la amplitud. Como ahí tengo un 3, tengo que tener cuidado de llegar hasta 3 y hasta menos 3. ¿Qué pasa con la frecuencia? La frecuencia es algo que nos avisa, en este caso, de que en la fórmula, cuando yo haga la gráfica, ¿sí?, la fórmula me está indicando que va a haber dos ondas en esa gráfica, en este caso de 0 a 2pi. Fíjense que ahora estamos trabajando, ¿sí?, con radianes, los valores en radianes. De 0 a 2pi tiene que haber dos ondas enteras. Si yo hago la gráfica y me queda una sola onda, como en el gráfico anterior, quiere decir que algo hice mal, ¿sí? Esa es una referencia para tener en cuenta y para comprobar después que la gráfica esté bien hecha. Vamos a ver, por ejemplo, hagamos de cuenta que no vamos a hacer la gráfica. ¿Cómo yo puedo definir la amplitud, la frecuencia y el periodo en base a esto solamente? En base a mirar la fórmula. La amplitud, ya sé que es 3. Entonces ya puedo acá poner que la amplitud va a ser 3. Después vamos a ver que en el gráfico eso se cumpla. La frecuencia la tengo acá, es 2. La frecuencia va a ser 2. También vamos a ver que se cumpla en el gráfico. Y el periodo lo puedo calcular haciendo, ¿sí?, aplicando la formulita de que es 2pi sobre la frecuencia. Si yo hago 2pi sobre la frecuencia, sería 2pi sobre la frecuencia, que es 2. Es decir, 2pi sobre 2. Espero que se vea ahí, sí, creo que sí. ¿Qué pasa? Estos dos los puedo tachar. Cualquier duda hacen la cuenta, sí, pero esto se tacha y me queda el pi solamente. El periodo va a ser pi o 1pi, que es lo mismo, ¿sí? Me va a dar ese resultado. Quiere decir que acá va a tener que terminarse la primera de las ondas, que tiene sentido, fíjense. Si tiene que haber dos ondas en todo este gráfico, que es de 0 a 2pi, por lo tanto a la mitad, que es 1pi, tiene que terminar la primera, ¿sí? Tiene sentido la relación del periodo con la frecuencia. La primera onda va a terminar en pi y la segunda onda va a terminar en 2pi. Tendría que llegar hasta 3 y hasta menos 3, ¿sí? Eso ya incluso me está dando datos y podría yo armar la gráfica solamente con esos datos. Depende de si se dan cuenta o no. Si no, igual siempre sirve apoyarse con una tabla de valores. En este caso, como les decía, la tabla de valores está en radianes de 0pi a 2pi. Yo los voy trabajando de a un cuarto. Fíjense que tengo un cuarto de pi, más otro cuarto que ya me daría un medio, después 3 cuartos, después 1, ¿sí? Así voy haciendo. Puede ser que esa escala la tengan diferente, depende, como digo siempre, del libro con el que estén trabajando, de la fotocopia, del profe, la profe, como se lo haya dado. En este caso trabajamos de a un cuarto, ¿sí?
Yo considero que es lo más acertado, que no complica mucho y que nos deja analizar bastante la función. Bien, vamos a pasar a completar esta tabla de valores, hacemos la gráfica y vemos si se corrobora con esto. Yo ya sé que tiene que llegar hasta el 3, ¿sí? La altura, y por lo tanto hasta menos 3, y que tienen que entrar dos ondas completas en este rango de 0 a 2pi. Al reemplazar en la calculadora, ¿sí? Si ustedes van a hacer la cuenta, antes que nada, si estoy trabajando en radianes, fíjense que la calculadora esté configurada en radianes. Si usan la calculadora del celular es un poco más sencillo, si no pueden incluso descargarse. Yo a mis estudiantes les recomiendo siempre descargarse alguna aplicación de una calculadora científica, sobre todo por el tema fracciones, que las calculadoras de los celulares tienen este tipo de funciones, seno, coseno, pero en general, por lo menos hasta lo que yo he visto, no traen para escribir fracciones. Y puede ser que acá me aparezca en vez de un 3, un 3 medio o un 1 medio, y ya no sé cómo escribirlo. Consejo, o la calculadora científica tradicional que se compra, o pueden descargarse alguna aplicación, que hay un montón, son gratuitas y no ocupan mucho espacio incluso, y pueden trabajar tranquilamente. Ustedes la abren y les despliega en la pantalla del celular lo mismo que una calculadora científica, funciona exactamente igual. ¿Qué tengo que ver? Si estoy trabajando con pi, que esté configurada en radianes, si no va a cambiar mucho el resultado, ¿sí? ¿Y cómo hago la cuenta acá? Acá voy a hacer 3 por, en la calculadora, el seno, acuérdense que aparece como sin, abro paréntesis y tengo un 2 ahora ahí adelante de la x, acuérdense que ahí también hay un por, aunque no se escriba, ¿sí? Generalmente este incluso puede ser que no esté escrito, que no les aparezca escrito, tienen que acordarse que hay un por. Entonces hago 2 por y el valor que tengo ahí, ¿sí? El primero, por ejemplo, sería 0pi. Escribo 0 y el pi. El pi también aparece en la calculadora. En las de los celulares en general está en un botón, solo el pi, lo aprietan y aparece. En las calculadoras científicas más tradicionales por ahí tienen que usar el shift, ¿sí? Shift y después apretar el pi, que anda en algún botoncito de abajo generalmente, no les digo alguno porque cambia según la calculadora, pero eso lo pueden ir buscando. Esta es la manera de escribirlo: 3 por sin, entre paréntesis, 2 por el valor, ¿sí? 0pi, después en lugar de 0pi va a ser 1/4 pi, y así voy a ir cambiando. Yo lo voy a completar, ¿sí? Rápido. Ustedes cualquier cosa, pausen el video, vayan haciéndolo tranquilos, tranquilas en la calculadora, a ver si les da, ¿sí? Ya sea en el celu o en la calculadora tradicional. Acá les tendría que dar 0, después 3, después 0, después menos 3, acá de vuelta 0 y ahí se repite, ¿sí? De vuelta dan los mismos valores, entre 0 y menos 3. Esos son los valores que les tiene que dar. Ya les digo, pausen el video, tengan paciencia, háganlo de a poco, prueben la calculadora. Si no les da estos números, fíjense que esté configurada para radianes y acuérdense después, si vuelven a trabajar con grados, de sacar esa configuración, ¿sí? Por eso es lo que más problemas trae generalmente trabajando en el aula. Bien, una vez que tengo los valores, los paso al gráfico. Con 0 me da 0, queda acá. Con 1/4 de pi es 3, entonces siempre con la regla, así yo ya los tengo más o menos marcados antes para no hacer muy lento el video. Del 1/4 llega hasta el 3, lo marco ahí arriba, me muevo en esta línea vertical del 1/4 pi, pero me indica hasta el 3, entonces subo y marco en el 3. Con 1/2 pi es 0 de vuelta, con 3/4 pi es menos 3, ¿sí? Y así vamos marcando. Con 1 pi es 0 de vuelta, con 5/4 de pi es 3 otra vez, 0, menos 3 el 7/4 de pi, y el 2 pi de vuelta es 0. Entonces fíjense, una vez que yo marqué todos los puntos, los voy uniendo, ¿sí? Acuérdense siempre, con una curva tiene que ser medianamente como les pueda salir. Las primeras le van a salir seguramente muy torcidas, muy chuecas, de a poco lo van trabajando. Con la práctica nada más van a ir saliendo cada vez un poco mejor. Y ahí tenemos el gráfico, ¿sí? Armado. Pueden observar qué pasa si yo miro el máximo y el mínimo que tuve, que ya lo podía ver acá en la tabla de valores, es justamente 3, es la amplitud. Eso quiere decir que está bien. La frecuencia son 2 ondas las que tenían que entrar en el rango este de 0 a 2pi. Fíjense que yo hago la primera, sube, baja, termina acá. Ahí termina la primera onda.
sube, baja y termina acá la segunda. Es decir que tengo dos ondas. Como me indicaba la frecuencia, quiere decir que está muy bien. Y por último, el periodo, habíamos dicho que era un pi, porque hacíamos esta cuenta. El periodo es 2pi dividido la frecuencia, que era 2. Entonces 2 dividido 2 lo puedo simplificar, o me da 1, me queda un pi. Fíjense que si yo mido la definición de periodo en el gráfico, es la medida a lo largo del eje X, ¿sí?, de una onda, de la primera onda. Lo mido siempre en la primera onda. La primera onda sube, baja y termina acá. ¿Dónde termina? En un pi. Entonces quiere decir que el periodo también está bien, ¿sí? Son algunos de los elementos de analizar una gráfica, en este caso de la función seno, amplitud, frecuencia y periodo. Espero que les haya servido. Como les digo, voy a hacer uno específico con ángulo de fase, que por ahí complica un poquito, pero lo vamos a tratar de resolver. Denme tiempo. Esto es incluso una corrección en base a Bruno, creo, si no me acuerdo mal, un suscriptor que me indicó que es cierto que había explicado medio por arriba el ángulo de fase y terminaba siendo más confuso que otra cosa. Así que decidí mejor hacer así uno sin ángulo de fase, que es como yo en este momento lo estoy trabajando en el colegio por los límites que impone la educación virtual, y hacer otro específicamente ya trabajando con ángulo de fase para que lo vean de manera más clara y no traiga confusiones. Así que muchísimas gracias por todo. Si se suscriben, comparten el canal, me dan una mano. Muchísimas gracias.